Bienvenidos y bienvenidas al episodio 199 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast para quienes miran más allá de lo visible, para quienes intuyen que lo que se ve es solo la superficie. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la multinacional de cosmética que cada semana tenía 2 citas fijas, la formación que yo daba a mi equipo los miércoles y la reunión que daba a mi equipo los lunes. Y muchas veces me acuerdo que mi madre me llamaba y me preguntaba, ¿qué haces, hija? Y le decía, pues mamá, preparar la formación de hoy. Y ella, obviamente con su lógica amorosa, me decía, ¿pero qué tienes que preparar? Si no hay tanto que decir. Al final me decía, claro, llevaba años, ¿no? Pues tienes un equipo de 20, 30, 40, las personas que sean, ¿vale? Y cada semana le estás dando formación y ella, pobrecilla, decía, pues no entiendo qué les explicas cada semana, si no hay mucho más que decir, ¿no? Al final es cuál es el producto y cómo vender ese producto, ¿no? Y eso se dice en 2 frases, me decía. Y yo pensaba, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Porque detrás de una venta, en ese caso de un producto, hay muchos muros, ¿no? Hay miedos, hay inseguridades, hay heridas que se activan muchas veces y que no somos ni conscientes. Hay personas, ¿no? Pues en el equipo pues yo tenía personas que no se atrevían a ofrecer lo que hacían, o personas que sentían pues que no merecían cobrar, o que ese precio era caro porque lo valoraban en función, ¿no? O en base a su bolsillo, pues no me atrevo a vender esto porque me parece que es muy caro. Personas que se bloqueaban cuando un posible cliente les decía que no, ¿no? Entonces, por supuesto, yo les explicaba técnicas, claro que les explicaba técnicas, pero también había muchas sombras, muchas historias personales, muchas memorias, ¿no? Muchas cosas invisibles que estaban creando esa realidad de cada una, ¿no? Para que una persona pudiera vender un producto, pues al final tenían que pasar muchas más cosas que saber, ¿no? Que no solo saber explicar ese producto. Tú puedes saber pues qué hace, yo qué sé, este boli, ¿no? Pero al final, si yo tengo miedo de venderte el boli, por bueno que sea el boli, yo no te lo voy a poder vender, ¿no? Entonces, claro, yo en esas formaciones pues tocaba temas profundos, temas de merecimiento, temas de sanar la relación con el dinero. Les explicaba también pues que había que escuchar muchos noes hasta recibir un sí, que te digan que no a un producto o un servicio que estás ofreciendo, no es que te estén rechazando a ti, ¿no? Están rechazando ese producto, ese servicio. Es decir, jolín, ahí en esas formaciones, en esas clases se tocaba, o sea, se removía mucho, no hablábamos solo de cosmética, eso casi que era secundario, se tocaba mucho crecimiento personal, porque si no la persona, si no estaba empoderada, era imposible que tuviera un buen resultado. Yo siempre les decía, ¿no? Cuando ves una persona que tiene éxito, no le preguntes qué hace, pregúntale qué piensa mientras lo hace. Y eso no es una frase que fuera mía, sino que ya me la habían transmitido a mí de antes, ¿no? Bueno, pues hay que mover muchos muebles para poder tener un negocio propio, para poder hacer cualquier actividad como freelance en este caso, ¿no? Un poco a lo que iba, a lo que intentaba explicarle a mi madre, ¿no? Que para que fluya todo lo externo, una antes tiene que haber hecho un trabajo profundo en lo interno, ¿no? Y eso no, obviamente no se explica en 2 frases. O me acuerdo también otra vez una persona también de mi familia que me dijo con cariño, oye, no sé para qué tanto crecimiento personal, hija, si al final la vida es la que es lo que hay, ¿no? Como es, o sea, ¿qué vas a leer? ¿Qué vas a estudiar? Que no, o sea, que no, al final la vida es lo que estás viendo ¿no? En este momento, pues estoy yo aquí delante, tienes un mueble, o sea, como una visión muy simplista, ¿no? De todo. Y sí, es verdad, en parte a veces la vida sí que parece ser que es lo que hay y punto, ¿no? Pero muchas veces ese lo que hay es el resultado de todo lo que no se ve, ¿no? De decisiones que tomamos desde el inconsciente, o patrones heredados, obviamente una vez más están en el inconsciente, de miedos y bueno, y muchas veces de todo eso que está en la sombra, de lo que no se habla, pero sí que pesa. Entonces lo que hay no es lo que hay es el resultado de todo eso que no se ve, pero que todo eso que no se ve es lo que crea lo que hay, ¿no? Y de eso quiero hablarte justamente hoy. Y voy a hacer un giro ahora mismo con lo que te voy a decir, pero todo eso era para introducirte en el tema de las plantas, porque las plantas no son solo lo que hay, no son solo lo que ves, las plantas también cuentan muchas cosas
Hay un mundo invisible detrás de las plantas que cuentan muchas cosas del mundo visible, de la realidad, de ese lo que hay. Así que hoy te voy a contar ese lenguaje que a veces no conocemos de las plantas. Cuando digo lenguaje me refiero desde por qué alguien te regala esa planta, qué significado tiene que te regale esa planta, qué significado tiene que se me muera, qué significado tiene que crezca, cómo yo la cuido, qué significado tiene todo eso, qué me está diciendo, cuál es el mensaje que hay detrás de todo eso que yo veo, ¿vale? Puede que te sorprenda este tema, pero de verdad que todo en esta vida tiene mensajes si sabes cómo mirar, así que hoy vamos a entrar de lleno en eso. Pero antes de entrar, déjame decirte dos cosas. Lo primero, gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estés bien tú, tu familia, tus seres queridos. Y por otro lado, decirte también que el próximo sábado 26 de abril de 2025, digo el año porque puede que estés escuchando este episodio en el momento que lo estoy publicando o puede que lo estés escuchando posterior, y así que 26 de abril de 2025 de 9 a 12 de la mañana, hora de España, voy a hacer un taller, un workshop para aprender a descifrar el alma de la casa, para entender esa energía, eso invisible que crea lo visible, nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros desafíos, qué es lo que está, cuál es la masa energética que está creando o que está apoyando a que yo esté así. Necesitamos saber que eso existe, necesitamos saber entender, necesitamos más que saber entender el lenguaje de las casas para poder pues ir a la causa, encontrar una solución y que cambien ciertas situaciones. Así que este sábado 26 de abril de 9 de la mañana a 12 voy a hacer este workshop. Va a ser online, va a ser en directo, pero si no puedes asistir, pues va a estar, luego va a haber la grabación, luego también va a haber el dossier en PDF, así que tendrás la grabación disponible 60 días y el PDF, que va a ser un buen PDF con todo explicado, pues también lo vas a poder descargar, así que no pasa nada si no puedes estar en el directo. En el directo, por supuesto, sí que pues puedes hacer muchas preguntas, pero si no puedes estar, no pasa absolutamente nada porque no es el primer workshop que hacemos y luego se entiende perfectamente con la grabación y con el PDF. Así que nada, hasta el día 13 de abril el precio de este taller, de este workshop, es de 56 euros y a partir del 14 de abril hasta el día 25 es de 65 euros. Así que si te quieres apuntar, no te esperes a última hora porque son 9 euros más, que con 9 euros una se va a desayunar o lo invierte en otras cosas. Pues bien, entramos ya con el tema de las plantas que te decía y quiero preguntarte, no sé si alguna vez te ha pasado, que pues, alguien te regala una planta, qué sé yo, una amiga o tu madre o tu pareja, una compañera de trabajo, quien sea, ¿no? Y al cabo de un tiempo ves que la planta crece de forma majestuosa, que se pone brillante, se pone resplandeciente, se pone bonita. O por el contrario, ¿no? Esa flor, esa planta que te han regalado se marchita y por cuidados que tú le des, ¿no? Por mucho que la mimes, que le hables, que le cantes, que la trasplantes, que le pongas sabón, da igual lo que le hagas, esa planta acaba muriendo, ¿no? Yo misma ahora estoy en este proceso y casualmente con una planta idéntica que te subiré en historias para que lo puedas ver. Me ha pasado que dos personas me regalaron la misma planta, ¿vale? Es la planta de la misma, o sea, es el mismo tipo de planta, una planta con hoja redondita, bueno, ya os la enseñaré. En cualquier caso, estas plantas que son idénticas reciben los mismos cuidados por mi parte, o sea, lo mismo, tienen el mismo tipo de maceta, no es que una sea de plástico, la otra es de cerámica, no, las dos son o sea, tienen el mismo tipo de maceta, la mejor maceta que les podía poner. Les pongo el mejor abono que encuentro, que es un abono natural, que es, o sea, básicamente es caca, o sea, es un abono que alguna vez lo he enseñado en Instagram, que es caca, es un abono, bueno, pues eso, mierda, no lo puedo decir de otra manera, y huele como tal, ¿no? Entonces, claro, tienes que abonarlas fuera de casa porque no lo pongas dentro de casa, eso huele muy mal. Ahora bien, a las plantas les encanta ese abono, o sea, se vuelven locas, crecen, salvo lo que os voy a decir ahora con una de ellas que no me están creciendo, ¿vale? O sea, les hago lo mismo, mismos cuidados, misma maceta, mismo abono, les hablo a las dos igual, reciben la misma luz, todo, ¿vale? Una está preciosa, está enorme, está repleta, o sea, es que no le caben ya más hojas verdes, brillantes, está abundante. Y la otra está
pela, o sea, me viene una persona, ¿no? Una planta, pero ahora vamos a hacer paralelismo con persona, con un melenón y la otra está calva. O sea, es una cosa de decir, pero ¿cómo puede ser? Yo ya es que no sé qué más hacerle. A esa planta, la que está pelada, la he cambiado de maceta, le he cambiado la ubicación. La ubicación ha tenido ya, hasta donde yo recuerdo, 3 ubicaciones. ¿Tres o 4 ubicaciones ya le pongo? Claro, tampoco no puedo poner en cualquier sitio, porque el Feng Shui de mi casa tampoco no me permite poner plantas en cualquier sitio. Entonces, 3 o 4 ubicaciones le he dado, 3 seguras, 4 no lo sé. Recibe más atención que cualquier otra planta de mi casa a día de hoy, pero la tía está débil, está muy débil, está frágil, ¿no? Está todo lo opuesto a la abundancia que tiene la otra y bueno, al final, ¿no? Una es abundancia y la otra es escasez. O sea, cuando ves las dos, una es escasez y la otra es abundancia. Y claro, eso te hace pensar, ¿no? Porque si las dos plantas son iguales, si reciben los mismos cuidados, si viven en la misma casa, si tienen la misma energía, si yo las trato con el mismo amor, ¿qué está pasando entonces, ¿no? ¿Por qué una florece y la otra se apaga? Y aquí es cuando uno se tiene que hacer la pregunta, ¿será la energía de la persona que me la regaló? ¿Será ese vínculo, esa relación? ¿Será lo que representa esa persona para mí? ¿No? Porque al final no es solo una planta, es una pequeña extensión energética de la persona que en este caso, pues que me la regaló a mí, ¿no? Que fueron 2 personas distintas, y también es un símbolo de nuestra relación. No podemos reducir todo a una simple maceta. Eso sería como admitir que la única realidad que existe es la que vemos, como me decía ese familiar, ¿no? Pues no, hay mucho más. Entonces, no estamos cuidando solo una planta, estamos sosteniendo la energía de alguien, estamos sosteniendo la energía de una relación. Eso no es casualidad. Eso no es magia, eso es resonancia, eso es como lo que se explica en psicología, las proyecciones, o neurobiología, la respuesta emocional, o también ¿no? quien trabaja con la descodificación, biodescodificación, es el mensaje inconsciente. ¿Por qué? Porque al final la energía de esa persona, la energía de la relación, la energía con la que alguien te entrega algo, te regala algo, también se queda, ¿no? En ese algo se instala. Entonces, la planta, que es un ser vivo, siente esa energía, la canaliza y te la muestra. El otro día, una persona a la que aprecio muchísimo y le tengo mogollón de cariño, una clienta mía de hace tiempo, me decía que tenía una planta en el salón que no sabía si le hacía bien o no a nivel de Feng Shui, ¿no? Y esa planta se la regaló su madre y su madre ha fallecido recientemente. Entonces, esta planta está preciosa, o sea, esa planta está preciosa, más ahora que incluso cuando su madre estaba viva. Entonces, según lo que me contaba ella, ¿no? Está más bonita que nunca la planta. Yo le decía, poco importa si el Feng Shui admite o no admite una planta en ese rincón donde tienes, ¿no? En el salón, porque tiene más buen Feng Shui esa planta por ser de quien es, de quien viene, que por lo que representa a nivel de elementos. Me da igual que tu salón no le venga bien el elemento madera, ya veremos por dónde salimos, pero esa planta tiene la energía de tu madre, cuídala y no la saques jamás de aquí. Estaba la planta súper bonita y vamos las dos. De hecho, el episodio del podcast vino un poco por eso, y de hecho le dije, mira, voy a hacer un podcast un día hablando de este tema, porque esa planta, yo estoy convencida, creo que ella también está convencida de que era su madre expresándose a través de, bueno, pues al final de una planta, como puede hacerlo de otras muchas maneras, y al final las personas se pueden manifestar de muchas maneras, pero que esa planta se había puesto preciosa después del fallecimiento de su madre, eso era innegable. Entonces, bueno, cada uno ya que interprete como quiera. Por el contrario, también cuando una planta se pone pachucha, también, ¿no? Cuando una planta necesita tantos cuidados como la que te estoy contando, la mía, cuando una planta se resiste a crecer, cuando no responde al amor que le das, cuando no prospera, aunque le pongas todo el amor del mundo y le pongas todo de tu parte, quizás no es ella la que no puede con la vida, quizá eres tú la que ya no puede sostener lo que esa planta representa, y ahí es donde te das cuenta de que esa planta te está contando la historia de esa persona o de esa relación que tienes con ella antes de que tú quizá puedas verlo, ¿no? Puedas entenderlo, te das cuenta de lo que no se dijo
quizá en voz alta, pues lo expresa la planta pues en su hoja amarilla, en sus plagas, en su ausencia de flores, en el tallo que no... Eso también es que os podría contar tantas cosas de plantas, es que me están viniendo tantas ideas ahora a la cabeza de ejemplos que he visto de plantas que se caían, o sea, que no tenían raíz, o sea, plantas con raíces, plantas con... ¡Qué fuerte! Plantas con raíces que han acabado muriendo porque pesaban tanto que las raíces no se sostenían, o sea, no se quedaban ancladas, no se quedaban en la tierra, y esa persona está pasando por un proceso de que se le estaba moviendo el suelo, en el sentido de todo su negocio, toda su vida se estaba moviendo, y la planta, de siempre haber estado bonita, acabar muriendo, o sea, cayendo hacia un lado y ver que no tenía raíces esa planta, o sea, el peso de todo lo que se estaba moviendo había arrancado la planta de sus raíces, ¿no? O sea, han pasado, yo he visto tantas cosas con plantas que me parece, o sea, no sé ni si debe haber un libro de esto, pero debería haber un libro de esto porque me parece brutal el lenguaje de las plantas, ¿eh? Bueno, en cualquier caso que yo me vengo arriba y me animo. Entonces, vamos un poco más allá. Ahora no pensemos solo en cómo está la planta que nos regalaron, ¿vale? Porque al final, bueno, me han regalado una planta, está así, ¿vale? Pienso cómo está la persona, pienso cómo está la relación, vale, perfecto. Vamos a pensar qué es lo que hace esa planta, ¿no? Más que qué es lo que hace, qué te pide esa planta. Es como hacer descodificación, pero ahora con plantas, ¿no? Como cuando se te estropea la lavadora y te preguntas, ¿qué hace una lavadora? Y dices, pues la lavadora pues lava ropa sucia. Entonces, ¿qué me está diciendo si se me ha roto la lavadora? Bueno, pues que hay algo que tengo que limpiar, ¿no? Que hay algo que tengo que limpiar en mi vida y que no quiero enfrentar, pues lo que sea que te preguntes, ¿no? Cada vez que se estropea un aparato, lo suyo sería preguntarte qué hacía ese aparato, ¿no? Pues lo mismo con las plantas. Entonces, imagina, pues qué sé yo, que una amiga te regala una planta que es muy difícil de cuidar, ¿vale? Imagina que una amiga te regala, pues eso, una orquídea. Si has tenido alguna vez una orquídea, yo no he tenido, pero conozco una persona que le encantan las orquídeas, que cuando yo fui a su casa, no sé si tenía 10 o 12 orquídeas, preciosas por cierto, pues si has tenido orquídeas sabes que es una flor muy delicada, es muy bonita, sí, pero delicada, es frágil. A muchas personas se les mueren las orquídeas porque exigen mucha atención, unos cuidados constantes, una serie de condiciones de luz y humedad muy concretas para no venirse abajo, bueno, que no es una planta que sea fácil de cuidar. Y claro, si te la regala tu amiga, pues la vas a cuidar, ¿no? Primero porque quieres a tu amiga y luego porque quieres también que la planta sobreviva. Pero claro, acabas agotada, ¿no? Esa orquídea, esa relación, si hacemos el paralelismo, esa orquídea, esa relación pide muchas cosas para que funcione, ¿no? Para que esté bonita. Puede que tengas, por ejemplo, un vínculo especial con esa persona, pero también puede que sea agotador. Ojo, que también te puede parecer bien porque pides lo mismo y no vives la relación desde el agotamiento, sino desde un punto, ¿no? Pues como una relación, podríamos decir, más elevada, más refinada podría ser, ¿no? O bueno, también se podría dar el caso que alguien te la regale y a ti te la traiga al pairo y que digas, muy bien, tú quieres tus cuidados, pero yo paso de dártelos, ¿no? Y los pocos días pues se te muere la orquídea y ya, ¿no? Bueno, lo que te quiero transmitir es que el tipo de planta que te regalan, los cuidados que les damos, los cuidados que nos piden, cómo las tratamos, es un lenguaje simbólico. Yo recuerdo una escena de mi serie favorita, Sexo en Nueva York, ya peino canas hace tiempo y sí, me encanta esta serie, y en un episodio Carrie Bradshaw, la protagonista, pues está en una relación con Jack Berger, que yo creo que todas a las que nos gusta esta serie pensamos que es la peor pareja que tuvo Carrie, ¿vale? Pero bueno, el caso es que ellos dos tienen una relación que es difícil y en un intento por reconciliarse después de una discusión, un malentendido, no sé qué, una ruptura, pues Berger le regala a Carrie un ramo de claveles rojos, ¿no? Y ya aquí ya empezamos mal, porque las flores que elige no le gustan a Carrie. Ella siente que los claveles pues son una flor muy, muy, muy sencilla, muy, muy común, ¿no? Como si ella fuera una más del montón. Ella identifica las flores ya como algo de, o sea, no es para mí. Fíjate el lenguaje de las flores, no ha dicho nada y ha dicho mucho. Mi abuela, yo me acuerdo que con las flores, bueno, me explicaba cada flor, qué significado tenía, el color de la flor, si te regalaban una rosa amarilla, si era blanca, si era roja, una era de amistad, la otra era de enemistad, la otra era de amor, de pasión. Bueno, eso es el lenguaje de las flores desde siempre, ¿no? Ha existido.
Pero fíjate, ¿no? Que Carrie ya solo con recibir los claveles ya piensa, esta relación no es importante para él. Hubiera sido muy distinto si le regala un ramo de rosas, ¿no? Entonces ya un primer significado que tienen esas flores. Pero aún así, bueno, pues ella lo agradece, ¿vale? Y lo pone en un jarrón con agua. Bueno, pues al día siguiente, Carrie, cuando se levanta por la mañana, ve que su pareja, Berger, no está, ¿vale? Se ha ido, o sea, se ha ido y no solo se ha ido, sino que además se acerca a la mesa del comedor donde están esos claveles en ese jarrón y ve que hay un post-it donde básicamente él la deja, él corta con ella, ¿no? Y le pone algo así como lo siento pero no puedo, ¿no? Pues Carrie con toda su rabia le pega un manotazo al jarrón, tira todos los claveles, el agua, todo, ¿no? En realidad Carrie no estaba enfadada con los claveles, obvio que no estaba enfadada con los claveles, lo pagó con los claveles porque simbolizaban, para ella en ese momento era lo más cercano a la relación, esas flores eran lo más cercano, un ser vivo, lo más cercano a la relación. De hecho, si Carrie hubiera tenido a Berger delante, el manotazo se lo hubiera pegado a él, no estaba él, se lo dio a las flores. Entonces, fíjate que esas flores, por un lado, ponen de manifiesto una falta de sintonía entre ellos dos, ¿no? Una grieta en la conexión, porque ella considera que Berger no ha tenido en cuenta sus preferencias y le ha regalado unas flores comunes, unas flores baratas, y ella siente que así es la relación, como ella la vive, y por otro lado, fíjate el trato que le da Carrie a las flores, ¿no? Que las tira como si ese ser vivo escondiera, vamos, el mayor enemigo dentro. Entonces, eso te decía un poco, y ahora retomando lo que te decía donde lo había dejado, que la planta, por ejemplo, en este caso de la orquídea, pues no requiere muchos cuidados. Eso es lo que requiere o que puede significar que requiere esa relación. Pero ahora imagínate otra planta. Imagínate que alguien te regala una planta invasiva, tipo una hiedra. Ahí te tienes que preguntar, ¿qué hace esa planta? ¿No? Igual que la biodescodificación, ¿qué hace esa planta? Pues esa planta crece de forma desmedida, se expande muy rápido, se agarra con todo lo que encuentra, no pide permiso, es una planta que trepa, que cubre, que lo envuelve todo, ¿no? Y es ahí donde tú tienes que buscar similitudes. Te está mostrando esta relación, esta planta, una relación que se enreda, que no suelta, ¿no? Una relación que ocupa más espacio del que debería. Una relación que va más allá de lo que a ti te gustaría, una relación que quizás se entromete en tu vida, que te asfixia, puede que sea una relación que no respeta los límites, quizá esos límites no los pones tú, o sea, si te regalan la planta que te regalen, piensa eso, ¿qué hace esa planta? ¿No? ¿Cómo se comporta? ¿Qué cuidados pide? Y mira si hay algún paralelismo con esa relación. Pongamos otro ejemplo. Pensemos en un cactus, ¿no? A diferencia de la orquídea, el cactus no necesita ningún tipo de... Bueno, sí, algún tipo de cuidado, sí, pero vamos, no de forma constante, es bastante comando autónomo, ¿no? Es una planta que es resistente, que sobrevive en condiciones extremas, que almacena agua, incluso para cuando vienen vacas flacas, y por lo que pueda hacer también se protege con sus pinchos, con sus espinas, ¿no? Ya ves por dónde voy. Al final, cuando alguien te regala un cactus, también tienes que pensar un poco, ¿no? ¿Qué hace si el cactus va a su rollo, no necesita cuidado y pincha? Pues, ¿no? Un poco la relación va por ahí. Cuando alguien te regala un cactus, un poco el mensaje es, ¿no? Todo bien, ¿no? O te quiero, si tú quieres, ¿no? Si te quiero o me gustas, pero no te acerques demasiado, ¿no? No es que no te quiera, solo es que, pues, tú en tu casa, yo en la mía, ¿no? Podríamos decir. De hecho, hace poco con una persona a la que tengo muchísimo cariño, pues le pasó con un chico que le regaló, insistió mucho en regalarle un cactus, ella no quería, ¿no? Y un poco este chico es así, es un chico que yo siento que está enamorado de ella, pero que por sus cosas no quiere tener una relación ahora mismo, no quiere compartir, no quiere tener una relación más estrecha. Entonces tú en tu casa y yo en la mía, y lo primero que le regaló fue un cactus, ¿no? Entonces fíjate que no es por casualidad, no le regaló un helecho, no, le regaló un cactus. Entonces un poco quiero que hagas este tipo de conexión. En el caso del cactus, pues bueno, viene a ser somos amigos, por ejemplo, no traspases esos límites, o yo soy autosuficiente y no necesito a nadie, qué sé yo, pueden ser muchos escenarios, ¿no? De hecho, te diré que en la cultura china
regalar un cactus no, o sea, no es un regalo que se suele hacer, no es algo habitual porque tiene espinas, ¿no? Y las espinas pues tienen energía más agresiva y muchas veces traen conflictos en una relación. De hecho, en Feng Shui no usamos cactus justamente porque estropean la energía de una vivienda, de un hogar. Y a ver, si hay uno pequeñito tampoco vamos a dramatizar, pero si te gustan mucho los cactus, ahí sí que la energía baja muchísimo, la vibración baja muchísimo y luego eso se traduce en pues, discusiones, malos entendidos y otras historias en casa. Nos parece que eso no puede ser, pero haz la prueba. Si tienes cactus en casa, sácalos y me dices al cabo de unos días cómo estás. Obviamente hay más cosas, pero es que de por sí el cactus no tiene la energía más amable del mundo, ¿no? Otros ejemplos serían las plantas suculentas, las plantas crasas, carnositas. Bueno, pues cuando te regalan este tipo de planta, básicamente la otra persona lo que te está queriendo decir es que busca una relación tranquila o que entre vosotras existe una relación tranquila, sin exigencias. Estamos, ¿no? No hay control, te acompaño sin agobios. Las plantas así carnositas y amables es eso, estoy aquí, ¿no? Te quiero y sin más, no hay mucho más, no te controlo, no invado tu espacio, no busco nada, no necesito que me cuides, simplemente estoy, ¿no? Si te regalan una planta pues tipo lavanda, viene a ser algo parecido. Bueno, realmente también la lavanda es cuando hay que calmar tensiones, ¿no? Puede que la persona sea consciente o no sea consciente, pero vamos a calmar tensiones o simplemente te está hablando de una relación calmada, pausada, sin más pretensiones. Si te regalan aloe vera, pues puede ser que la persona que te la regale quiera protegerte, ¿vale? A veces desde el cariño, simplemente es te quiero y te quiero proteger y a veces es desde un rol más de cuidador, ¿no? Más protector. Un helecho, si te regalan helecho, pues suele ser una relación más emocional, la otra persona es muy sensible o quizá demasiado a veces, ¿no? También, por supuesto, todo esto aplica a si te gustan a ti este tipo de plantas, ¿vale? Entonces, si a ti te gusta el helecho, probablemente también debes ser una persona pues muy sensible. Un bonsai, bueno, el bonsai ya sabes que tiene mala fama en Feng Shui, un poco porque se les va, ¿no? Se les va capando, se les va cortando, no se les deja crecer como deberían, entonces, bueno, aquí podría significar una relación un poco controladora. Todo está como muy cuidado hasta el último detalle, no hay libertad, ¿no? Es mucho de, ¿no? De eso tiene que ser así, ¿no? Puede haber como rigidez en esa relación, ¿vale? Este ejercicio lo puedes hacer tú misma o tú mismo y te recomiendo que lo hagas porque de verdad que hay plantas que dicen más que un discurso o una charla de horas y también te digo, hay plantas que te regalan con las que puedes averiguar más que con meses de terapia. Yo esta persona que os digo, no, pues que le pasaba esto con este chico que le regaló el cactus, al final esa relación ha terminado y justamente porque ese chico no puede dar más, no quiere, o sea, a pesar de estar enamorado, este chico no da un paso más, no se compromete. Entonces es bueno, pues podría ir 3 meses a terapia, ¿no? O podría con el cactus pues ahorrarme ese dinero y ya ver que ese chico no quiere más conmigo, ¿no? Y luego está otra parte muy importante, no solo la planta que te regalan, sino qué pasa con esa planta una vez está en tu casa, porque ahí también hay un mensaje. Por ejemplo, si la planta no enraiza, si no acaba de agarrarse a la tierra, pues eso puede estar hablándote de una relación que tampoco se asienta o que no tiene base o no hay un compromiso real, ¿no? Está, pero no se queda. O si la planta se seca muy rápido, aunque tú te esmeres en cuidarla, pues quizá ahí hay falta de presencia o falta de emoción. O algo que se está apagando y tú ya lo sabes o lo notas, ¿no? Pero quizá no quieres verlo, pero la planta ya se ha secado. O si tiene hojas amarillas o si se empieza a marchitar sin razón aparente, pues ahí también puede estar diciéndote que algo no fluye, algo no, ese vínculo quizá pues no es el que tú te piensas, ¿no? Quizá la energía que trae esa persona a tu vida pues no es la más sana, es más tóxica. O si la planta, por ejemplo, no tolera el lugar donde la has puesto y has probado de todo, ¿no? La luz, el agua, la temperatura y nada, pues bueno, tal vez el mensaje es simple como, qué sé yo, pues esa energía, esa persona no cabe en tu vida o ni siquiera, no sé, como símbolo, eso no es para ti, ¿no? Y todo esto, como te digo, no es magia, es pura resonancia. Al final la planta, si está vinculada a esa relación, a esa persona, y esa relación o esa persona se transforma, ese hilo invisible que la sostenía también cambia. Luego entonces la planta también cambia. Fíjate, algo que me pasó a mí, que cuando yo era pequeña,
mi madre me compró un abeto para Navidad, ¿vale? Pues en esa época no teníamos el abeto, pues que ahora es artificial, hace años, pues en esa época comprábamos un abeto cada año, ¿no? Y cuando ya pasó la Navidad, pues mi abuela le dijo a mi madre que se llevaba ese abeto para plantarlo en su casita de la montaña, esa casita en la que yo he vivido tantos años y que he explicado en algún episodio. Pues bueno, ese árbol mi abuela lo plantó y empezó a crecer. Y a crecer, y a crecer, y mi abuela siempre me decía que ese árbol era yo, ¿vale? Que como ese árbol había sido mío y que lo había plantado y crecía y yo estaba creciendo, pues que ese árbol era yo. Y que cuando yo estaba triste, me decía mi abuela que el árbol también estaba triste. Y me decía, y yo sé cómo estás, porque yo miro el árbol y si el árbol está bien, sé que tú estás bien, y si está mal, sé que tú estás triste, ¿no? Bueno, pues yo eso me lo creí hasta que mi abuela falleció, ya que no sabes lo que pasó. Que el árbol murió también. Y no porque no lo cuidáramos, ¿eh? O sea, no le faltó... O sea, siempre tuvo los mismos cuidados porque yo vivía en esa casa. O sea, no pasó nada. O sea, que fíjate que después de 30 años, estando el árbol fuerte y sano, murió sin más. Es que no pudimos recuperarlo. Entonces, yo supe que ese árbol no me representaba a mí. Ese árbol no se estaba mimetizando conmigo, ese árbol estaba mimetizado con mi abuela. Y mi abuela decía que cuando yo estaba triste el árbol lo estaba, pero no era así. Cuando yo estaba triste, mi abuela estaba triste y el árbol lo manifestaba. Tenía que ser así, porque fue morir ella y morir el árbol después de 30 y pico de años. Vamos, que no, o sea, qué casualidad, ya te digo yo que no fue. Bueno, pues siguiendo con los ejemplos de antes, también puede pasar otra cosa, también se puede dar que seas tú misma la que no quieres cuidar esa planta que te regalan, te da pereza, pues por ejemplo, como decía con la orquídea, ¿no? Y dices, pues es que paso y bueno, pues dejo que vaya muriendo la planta, también te está dando otra pista, quizás que no quieres sostener tú esa relación, ¿no? Aunque no lo hayas dicho, aunque no lo hayas querido admitir todavía, quizá va más allá, ¿no? De lo que simplemente parece, que es, no tengo ganas de cuidar la planta y quieres cuidar la relación. Y aquí es donde viene la gran pregunta, ¿no? Siempre que te regalen una planta, pregúntate esto, ¿y si la planta me está mostrando aquello que yo todavía no he querido ver? Y si la planta me está mostrando aquello que no he querido ver, pero antes de que cortes con todo el mundo y que tengas conversaciones incómodas porque la planta se está muriendo, por favor, espérate hasta el final del episodio porque también hay algo que depende de ti y no solo de la relación, ¿vale? Las plantas no solo hablan de las otras personas ni de la relación que tienes con esas otras personas, sino que las plantas también nos hacen, por supuesto, de espejos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Por ejemplo, cuando la planta que te regalan no sobrevive contigo, por más que la cuidas, ¿no? La planta se seca, se le caen las hojas y se muere, también puedes indagar en qué significa esa planta y por qué no sobrevive contigo. Por ejemplo, te regalan una lavanda, ¿vale? Y se muere. Puede que te esté costando conectar con la energía del descanso, porque al final la lavanda ya es eso, ¿no? O te regalan una aloe y se pudre. Pues tal vez quizá no estás lista para entrar en un proceso de sanación profunda. O te regalan una planta del dinero, como decía hoy una persona, y se te muere, se te pudre, ¿no? Pues quizás la has regado con muchas ansias para que creciera porque necesitas dinero, ¿no? Y al final pues te la has cargado. Yo recuerdo una vez que vino mi suegra a mi casa y me cortó un montón de ramas de la planta del dinero. No me dijo nada, vino a mi casa, empezó, y a ella le gustan las plantas, empezó a cortar, Total, bueno, de hecho, mira si le gustan las plantas a ella, que incluso le sobreviven las plantas, o sea, a ella le sobreviven las plantas a quien nadie más le sobreviven. No sé qué hace. Bueno, ella es puro amor, la verdad. Yo jamás he visto a mi suegra enfadada con nadie. Tú le das cualquier cosa y te la hace. Es un sí a todo, es generosa, es pura bondad. Y eso se transmite también, ¿no? Con el cuidado de las plantas. Tú le das una planta que está en la UCI, ¿no? Y te la revive, pero yo creo que solo con amor, de verdad, porque incluso a veces revive las plantas en condiciones que cuesta de entender, porque tiene una casa muy pequeña y sin sol, con dirección norte, y además es que no le entra sol. Pues a ella le sobreviven las plantas más que a alguien que tiene una casa con dirección sur. No sé, es eso que, como te digo, ¿no? Bueno, pues que es como puro amor y ella al final pues lo transmite y las plantas lo notan y crecen preciosas.
Pues el caso es que una vez vino a mi casa y como le gustan las plantas, empezó pues, a sacar hojas de aquí y de allá, empezó a cortar la planta del dinero porque decía que así crecería más fuerte. Pues yo recuerdo que ese mes que me cortó, o sea, que podó la planta del dinero, ese mes nos vinieron una de gastos que te prometo que yo, o sea, gastos que yo no había decidido, no es que diga, no, es que me voy a comprar ropa, no, es que eran gastos que digo, es que yo no podía prever eso. Total, que cuando la volví a ver le dije, por favor, nunca más, de verdad, nunca más me podes la planta. Ya la podaré yo cuando sea el momento y poco a poco, porque es que se me ha ido un pastizal este mes que no veas, ¿no? Entonces, bueno, eso quería decir también, ¿no? Que al final también es qué significa esa planta, ¿no? Y qué le pasa a esa planta, o sea, qué significa y qué le pasa, se me ha podrido, la he cortado demasiado, la he dejado secar, o sea, qué significa que la planta del dinero, en este caso, pues significa dinero, ¿no? Y la has cortado, pues todos los gastos que me vinieron. Venga, y ya por último, en relación también a esto, a las plantas que te regalan, quería decirte algo y es que no solo importa lo que te regalan, sino desde qué energía te lo regalan, con qué energía te lo regalan, ¿no? Cuando alguien te regala una planta desde el amor, ¿no? Con cariño real, eso se nota y la planta prospera. Pero si te la dan con una energía densa, desde la obligación, desde un lugar, qué sé yo, confuso, con mala intención, pues también la planta se hará notar. Puede que se ponga fea, puede que se marchite, puede que les hagan pues bichitos, plagas, ¿no? Yo recuerdo una persona que me decía que alguien le había regalado una planta y que ella sentía que esa planta iba cargada con energía negativa, que se lo había hecho con mala intención, y desde que tenía la planta en casa, ella sentía que las cosas no le iban bien, ¿no? Por supuesto yo le dije que se deshiciera de ella y ya, ¿no? Hay plantas que acompañan y suman, y luego hay plantas que cuanto más lejos mejor. Pues bueno, ahora que ya has visto que las plantas hablan de otras personas, hablan de las intenciones de esas otras personas, de cómo están esas relaciones contigo, ¿sí? Tienes que saber que aquí no acaba todo, que hay algo más, y es que las plantas no solo hablan de los demás, hablan también de nosotros y de nosotras. Las plantas hablan de ti, ¿no? El cómo cuidas tus plantas habla de cómo te cuidas tú. Por ejemplo, hay personas pues que ahogan las plantas y hay personas a las que se les secan las plantas constantemente, ¿no? Entonces, eso tiene un significado, por supuesto. La relación con tus plantas refleja también el cómo te cuidas tú, la relación contigo misma, cómo te cuidas tú a ti misma, qué te das y qué es lo que no te das. Y aquí, bueno, pues puedes ver algunos paralelismos. Por ejemplo, decíamos las plantas secas. Bueno, pues cuando se me secan todas las plantas, eso suele ser un reflejo de que tú estás seca, que estás agotada, ¿no? Que ya no tienes más energía, que estás cansada, ¿no? Estás funcionando, sí, pero sin agua emocional, estás en piloto automático, ¿no? Haces lo que tienes que hacer, pero quizá no estás recibiendo la energía que necesitas, y eso se nota en la planta, por supuesto en ti también, ¿no? Que te estás quedando sin energía, te estás quedando seca como la mojama directamente, ¿no? Entonces ese puede ser un significado de una planta que se seca. Evidentemente estamos diciendo si siempre me pasa lo mismo, si una planta se me seca puntualmente, pueden haber 1000 razones, ¿vale? Estamos en la 3D, tampoco nos hemos vuelto locos, pero si esto es algo que se va repitiendo, pues tienes que observar qué está pasando con las plantas que siempre se me secan. O, por el contrario, las ahogo todas, ¿no? Por exceso de agua. Bueno, pues eso puede estar diciéndonos que te estás sobrecuidando tú, o que estás sobrecuidando a los demás, que das mucho por miedo a perder y acabas asfixiando, que no dejas espacio, ¿no? Que no confías pues que en aquellas personas que quieres, que amas, pues se puedan sostener solas, o con tu negocio mismo, no tiene por qué ser alguien, puede ser con tu negocio, ¿no? Que estás demasiado encima. Y si esto pasa mucho, ¿no? Pues al final nos creemos que cuanto más damos es mejor, pero no, muchas veces cuando más damos, pues al final, una vez más, en la dosis está el veneno. Si yo te doy más de lo que tú esperas, al final me agobio. Si yo riego más una planta de lo que necesita, al final se ahoga, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un paralelismo, que al final ese amor, ¿no? Acaba matándolas, ¿no? Es amor que mata, ¿vale? En ese caso. Entonces, pasa también, por ejemplo, con las plantas
¿no? Si tenemos plantas y siempre se nos queman las hojas, o que se nos queman las hojas, se nos ponen los bordes secos o se nos ponen los bordes marrones, ¿vale? Pues aquí lo que está pasando o puede estar pasando es que te estés quemando en silencio, ¿no? O que estás cerca de algo o de alguien que te exige más de lo que tú puedes dar, ¿no? Y pues puede ser en tu trabajo, puede ser en una relación, puede ser un proyecto que adoras, ¿no? Pero que te estás dejando la piel, ¿no? Entonces es demasiada exposición, es demasiada presión, es falta de protecciones. Ya está, ¿no? Es algo que te está quemando, que te está arrastrando. Luego, imagínate, pues que te pasa que siempre todas las plantas que tienes se le caen las hojas. Pasas por al lado y siempre están las hojas en el suelo, ¿no? Bueno, pues eso, o te está pasando puntualmente, ¿vale? Estás en una época en la que ves que a las plantas pues se les caen las hojas. Obviamente estamos, una vez más, hablando de un tema energético simbólico, ¿vale? Si le pasa en otoño es normal, ¿vale? Pero si siempre te pasa lo mismo con todas las plantas, ahí te tiene que hacer sospechar, ¿no? Porque esto está hablando de algo que se está soltando, algo que ya no se puede sostener, ¿no? Puede ser una etapa, puede ser una relación, una parte de ti. Yo lo noto, por ejemplo, en el negocio, épocas en las que hay cambios, que estoy soltando cosas o que estoy poniendo límites o es que estoy cambiando. Tengo la planta que está aquí al lado mía, que ahora justo estoy grabando con la planta al lado, y se le caen las hojas. Y épocas en las que no estoy en ese proceso, no se le caen las hojas. Entonces es soltar algo, una parte de ti, o quizás es algo que no has dicho en voz alta, ¿no? O algo que simplemente no te has dado cuenta aún, ¿no? Pero que el cuerpo lo sabe que estás soltando, estás mutando, ¿no? La piel, estás como transformándote. Bueno, pues la planta a veces te avisa antes de que te des cuenta tú. Luego también puede ser pues que las plantas te crezcan muy rápido. Yo me acuerdo de una amiga que le pasaba, me decía, madre mía, pero si es que parece una selva esto. Bueno, si las plantas crecen mucho y muy rápido, aquí a veces hay un exceso, ¿no? Algo que se nos va de las manos. Puede ser una relación que va más deprisa de lo que una puede procesar, o un proyecto, que en este caso era esto, un proyecto que va viento en popa, ¿no? Pero esta persona va corriendo detrás siempre, o sea, no tiene apenas vida, siempre está con mucho estrés, pero claro, todo le crece mucho, o sea, le crece el dinero en su cuenta, le crecen los negocios, todo lo que monta, ¿no? Monta un circo, le crecen los enanos, o sea, una pasada, ¿vale? También puede ser ansiedad, una ansiedad disfrazada de productividad, que por ahí también iba este tema, porque a ver, una cosa es correr, la otra, ¿no? Correr y crecer, la otra ya es desbordarse. Entonces, bueno, hay que ver exactamente el contexto de cada uno, porque al final pasa como con la biodescodificación, ¿no? Que te dicen, no sé, el oído, no quieres oír, no sé, tienes tinnitus, es que no quieres oír o es que hay algo que te quiere hablar muy fuerte, es decir, tienes que hacerte un montón de preguntas en relación a, ¿no? Pues aquí en este caso, con el oído, ¿no? Tienes que hacerte preguntas en relación a la planta, porque no significa exactamente lo mismo en dos personas diferentes, ¿vale? Luego, por ejemplo, pueden haber las plantas que no crecen nada, pues eso obviamente es estancamiento puro, ¿no? Y duele y la verdad es que molesta, ¿no? Cuando tú pues tienes una planta que no crece porque al final, jolín, te esfuerzas, la riegas, la cuidas, la abonas y no se mueve y es muy frustrante, ¿no? Parece que lo haces todo bien, pero no hay respuesta por su parte. Bueno, quizás lo que estás sosteniendo ya no tiene vida, ¿no? Y tú aún no te has dado el permiso para poder soltarlo, ¿no? Quizá eso no tiene, o sea, se ha estancado, se ha acabado y no quieres verlo, eso ya no tiene razón de ser, pero te empeñas en que sea, ¿no? Y por último, para poner otro ejemplo, pues por ejemplo las plantas que deberían dar flor, plantas que tienen flor pero que no te florecen. Eso me lo explicaba también una señora el otro día, ¿no? Es que esta planta, yo he visto que a mi vecina es no sé, como el ave del paraíso, le da flor y a mí no me da flor, ¿no? Bueno, es un palo, sí, porque al final compras una planta esperando que te dé esa flor y no te la da. La semilla está, desde luego, pero ¿qué ocurre? Pues que quizá no tiene las condiciones para que esa flor salga, ¿no? ¿Y qué podría querer decir eso? Bueno, pues que quizá eso es tu creatividad, ¿no? O tu deseo, o tu alegría, algo que tienes ahí dentro que está encerrado, que tal vez, no sé, por miedo o por falta de espacio o porque, no sé, por lo que sea, no está saliendo. Tú tienes esa semilla, tienes ese potencial, pero no lo estás sacando. Entonces es lo mismo que la planta. La planta tiene la semilla, tiene el potencial de dar esa fantástica flor del ave del paraíso, pero no lo está dando porque no son las condiciones adecuadas para que florezca. Entonces fíjate si tu día a día, si tu entorno, si en tu vida hay las condiciones adecuadas para que eso que tiene que brotar brote, y si no lo hace, pregúntate por qué, ¿no?
Vale, ¿y qué más te quería decir? Sí, aparte de los vínculos que hemos hablado, ¿no? Hemos dicho que las plantas hablan de los vínculos, la planta habla de la relación también con quien, ¿no? Pues eso, con quien la relación que tienes con quien te lo regaló, habla de la relación contigo misma. Habla de todo eso, pero también habla de otra cosa, las plantas. Y aquí en este episodio no podía faltar, y es que la planta habla del lugar, de la casa, del campo energético en el que está viviendo, ¿no? Porque hay veces que tú puedes cuidar mucho una planta, le das una vez más, ¿no? Todo, le hablas con amor, le das luz, le das agua, y esa planta no tira, ¿no? Y no es que tú estés haciendo algo mal, lo estás haciendo bien. Es que quizá el lugar donde está hay algo que no le hace bien, ¿no? Puede ser que sea una zona donde haya malas estrellas, unas estrellas negativas, por ejemplo, o quizá es un lugar donde hay una geopatía, pues un cruce de líneas Harman, un cruce de líneas Curry, una fisura, una veta de agua subterránea podría ser, y donde hay eso es incompatible con la vida de la planta. En muchas ocasiones la planta muere, o puede que no, simplemente es que tú tienes la planta en un rincón de la casa, ¿no? Pues donde la energía pues va como una flecha, imagínate, al final de un pasillo o en la esquina de una escalera, ¿no? En algún sitio donde hay mucha energía que confluye allí, y eso pues hace que la planta se muera. Eso es fácil de comprobar, o sea, si es algo puntual, si se te muere una planta que siempre está en el mismo rincón, ¿vale? Todas las plantas que pones en ese mismo rincón se te mueren, pues es un tema de que en ese rincón hay algo, geopatía, hay estrellas negativas o confluye mucha energía negativa allí, ¿vale? Pero si se te mueren todas las plantas de la casa, ¿vale? Aparte que puedan estar hablando de ti, ¿vale? Si tú lo haces todo bien y ves que no hay nada de ti que pueda estar diciendo eso, te recomiendo que mires de hacer una limpieza energética en la casa, y que mires también de hacer un estudio de Feng Shui, porque muchas veces lo que ocurre en las casas que pues tienen una energía bajita, baja vibración, porque las personas pues bueno, pues no hacen limpiezas energéticas o porque no conocen la energía del espacio y no está bien armonizado, todo eso influye. Entonces las plantas hacen lo que pueden, ¿vale? Pero muchas veces cuando ya se acumula mucha energía negativa ya no pueden sobrevivir y mueren. Por eso en las casas que hay una vibración bajita, las plantas mueren porque no son capaces de sostener esa energía, ¿vale? Así que si tienes plantas que no te sobreviven, como te digo, en una zona concreta, revisa si es una de estas tres cosas que te digo, pero si se te mueren todas las plantas de la casa, aparte de que te puedas revisar tú, que entiendo que ya lo has hecho, dices, no, yo no soy porque yo estoy bien, pero oye, se me mueren todas las plantas en casa, entonces seguramente es porque la casa tiene una vibración bajita, sea porque le falta una limpieza o sea porque estaría bien poder hacer un estudio de Feng Shui. También lo puedes notar porque normalmente cuando hay una energía bajita en la casa, las personas se enferman, discuten, hay malos entendidos, hay problemas legales. Bueno, se suele notar que hay un mal ambiente. Luego, entonces, también te influye a ti, ¿vale? Al final todo, da igual por dónde empieces, ¿no? Y al final todo empieza y acaba, y es como una pescadilla que se muerde la cola. Así que si te pasa eso, probablemente es por lo que te digo. Y nada, creo que no me dejo nada. Hemos hablado de todo, de ti, de las relaciones, de ti. Cuando digo de ti, no es a ti, me refiero de las personas, de cada una de nosotras, de nosotros, de las relaciones, de la casa. Creo que no me dejo nada. Nada más que decirte que espero que te haya gustado el episodio, que te haya sido útil, que te haya servido y que te haya gustado. Y bueno, pues espero que también me puedas hacer algún comentario al respecto, si es que me quieres, no sé, comentar alguna anécdota, alguna historia que te haya pasado con alguna planta, o bueno, o a partir de ahora, si lo empiezas a hacer, pues me encantará que lo compartas. Ya sabes que lo puedes hacer en mis redes sociales, en Instagram, sobre todo en TikTok también estoy, y luego me puedes escribir a través de mi mail, puedes entrar en mi página web y también me puedes enviar a través del formulario cualquier duda, pregunta, sugerencia o experiencia que tú quieras. Si te ha gustado el episodio, como siempre te digo, pues porfa compártelo con quien creas que le puede venir bien. Y nada, si te ha gustado también y me puedes dar unas estrellitas en la plataforma donde escuchas Verde Menta, pues así también más personas lo van a recibir, lo van a ver.
Y nada, ahora ya sí, me despido hasta el siguiente episodio, deseándote que si me estás escuchando por la mañana, que tengas un feliz día, que si me estás escuchando por la tarde, que tengas una feliz tarde, y si me estás escuchando por la noche, que tengas una feliz noche y dulces sueños. Un beso enorme y hasta la semana que viene. ¡Mua!